Buenos días a todos y a todas. Esperamos que estén muy bien. Nos pone muy contentas poder contar con su presencia de nuevo en esta nueva clase, ¿sí? Hoy vamos a tocar un tema nuevo, pero antes de eso, con la profe, Hola, muy buenos días a todos y todas. Espero que queremos saber si es que tienen dudas, ¿sí? Antes de arrancar, si pudieron leer algo, repasar algo y les quedaron duditas. Entonces, para ir a partir de ahí, ir arrancando. si Mauro pudo solucionar sus problemas. Si Mauro no pudo solucionar sus problemas, no tienen que decir ahora, por favor. Parece que sí, porque nadie dice nada, así que vamos a ir arrancando entonces, ¿sí? En esta ocasión vamos a trabajar las preposiciones, conceptos y clasificación, ¿sí? La preposición, nosotros sabemos que es una clase de palabras, como nosotros fuimos viendo, las anteriores, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los determinativos y Pronombres. los pronombres, y vamos a darnos cuenta que las preposiciones quizás se parecen en algo a los adverbios y en otras cosas, por supuesto, se van diferenciando, ¿sí? Bien. Concepto. La preposición es una clase de palabra invariable, es decir, que no tiene variaciones de género ni número, cuya función en la oración es de enlazar o introducir sintagmas preposicionales, ¿sí? Acá vemos ya una coincidencia, ¿no es cierto?, con qué clase de palabra que ya vimos, que también es invariable. Adverbios. Muy bien, con los adverbios. Mauro. Bien, ¿cómo podemos clasificar a las preposiciones? Y antes de entrar en esto, quiero decir esto, usualmente tenemos la idea de que las preposiciones son, hace mucho tiempo se creían que las preposiciones eran palabras vacías, ¿sí? ¿Qué quiere decir vacías? Es que no tenían un contenido de significado, un contenido léxico. Y es cierto, es más difícil quizás encontrarle un significado a las preposiciones que a otras clases de palabras. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Los seres humanos trabajamos con imágenes en nuestra cabeza, ¿sí? Cuando yo digo casa, usualmente viene una imagen a nuestra mente. La casa quizás que yo recuerdo es la casa que yo dibujaba cuando era chica, que le ponía tejas, como si fuera que mi casa tenía tejas, ¿no? No, era muy yankee la idea de casa que tenía. Una casa, color amarillo, ventanas verdes, me acuerdo, ¿no? Y esa es la idea de casa. Cuando digo casa, me acuerdo de eso. Quizás la idea de casa que ustedes tienen es otra, alguna que vieron en una película, alguna que leyeron en un libro, las casas de sus abuelos, la casa materna, casa paterna, ¿sí? Su casa propia, ¿sí? Entonces, no todos tenemos la misma representación de casa en la cabeza, pero tenemos alguna representación. Lo mismo que montaña, ¿sí? Árbol, yo digo y viene una imagen de árbol a mi cabeza. Ahora bien, con las proposiciones es más difícil eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, digo una proposición a es una preposición, yo digo a y es como, se me viene la letra A, ¿sí? No se me viene mucho más que a en la cabeza. Pero no es lo mismo quizás con otras, ¿sí? Que vamos a ir viendo justamente y que van a marcar la diferencia con estas preposiciones que vamos a ir conociendo dentro de su clasificación. Primero vamos a ver las plenas. Las plenas son diferentes a estas que estamos diciendo. Son aquellas preposiciones que tienen significado inherente, es decir, les son propios. O sea, los significados les son propios a la preposición, ¿sí? ¿Qué quiere decir inherente? Que ya está en ella. Ejemplo, vive en Francia. Como vemos, en tiene un valor de locación, tiene un valor locativo, ¿sí? Vivir en tiene ese valor, ¿sí? Yo cuando digo en, usualmente sé que es un lugar, te encuentro en el parque. En, y locación no es solamente espacial, locación es tanto espacial como temporal. Eso es la idea de locación, porque yo también puedo decir, en 1853 se redactó el acta constituyente de este establecimiento, ¿sí? Entonces, la locación no solamente indica un espacio, sino también indica un tiempo. Entonces, este en yo no lo asocio con otras cosas, sino solamente con locaciones, tanto temporales como espaciales.
Ahora bien, llovió durante la madrugada. En este caso, durante indica transcurso. Está muy bien. Puede ser también un transcurso espacial o un transcurso temporal. La idea de llovió durante la madrugada me indica un transcurso temporal sobre todo, ¿no? Pero yo puedo decir durante nuestro recorrido hacia la escuela, tal cosa, ¿no? Pasó tal cosa. Entonces ahí puedo marcar también un transcurso temporal, ¿sí? Durante minutos, durante horas, hablamos sobre lo que nos preocupaba, ¿sí? Y ahí hay una diferencia temporal, ¿sí? Hay un valor temporal. Y eso es algo que tenemos que ir reconociendo en las preposiciones para darnos cuenta si son plenas o no. Vamos a la próxima. Sí, y también, antes de continuar con esta clasificación, yo por lo menos no recuerdo haber dado ni en la escuela ni en el colegio que las preposiciones se clasifican. Esto es algo totalmente nuevo, no sé si para todos, no sé si a muchos vieron, pero es algo relativamente nuevo, digamos, implementado en las escuelas, ¿sí? Y obviamente nosotros también acá lo vamos a implementar, entonces por ahí puede ser un poco difícil al principio tratar o poder reconocerlas, pero siempre con mucho repaso se puede. Bien, tenemos las semiplenas, son aquellas preposiciones que introducen el complemento régimen. Son llamadas así porque tienen un contenido semántico no específico, pero son exigidas por el verbo. ¿Sí? Por ejemplo, creer en Dios. ¿Sí? Acá tenemos la preposición en, y es esa preposición y no otra la que me exige el verbo creer. ¿Sí? Pensar en el examen. Siempre que nosotros pensamos, si pensamos en algo, en alguien, ¿sí? En algún hecho, ¿sí? Pero siempre ese verbo nos va a exigir esa preposición. ¿Qué otros ejemplos se les puede ocurrir? Que un verbo exija una preposición. Que siempre que nosotros enunciemos, digamos, ese verbo, va a estar acompañada de esa preposición. Piensen en confiar. ¿Qué preposición usan? Contar. Ah, no entendemos el ejemplo. O yo por lo menos no entiendo. Contar en inglés sería como que sería, ¿no es cierto?, en este caso la preposición semiplena. Pero si nosotros pensamos en otro ejemplo con ese verbo, podemos decir contamos números, eh, contamos clases, contamos, De corrido, inclusive usamos de, ¿no? podemos usar o no la preposición, podemos usar otras preposiciones. Y ahí ya no es exigida. Pero, por ejemplo, creer, siempre creemos en algo. Por ejemplo, si yo estoy hablando con la profe Noelia y le digo, yo creo, y ella me va a decir, ¿en qué? ¿Sí? Me va a decir en qué, porque es necesario andar en. Y depende de la oración, porque yo puedo decir, yo ando bien. ¿En cómo andas? Y ando bien. Depende de lo que signifique, ¿no? Pues yo ando en bici, bueno, ahí es otra cosa. Yo ando en auto, ¿sí? Yo anduve por la ciudad, quizás no necesiten que anduve, ¿sí? Estar en auto, andar en auto. Profe, perdón, buen día. Depende mucho también del verbo, ¿no? Porque es el verbo quien va a exigir Por ejemplo, usted decía confiar. Confío en algo siempre, Claro, pero siempre es. no puedo decir confío o con otra preposición, no la podría utilizar de la misma manera. No, no, no. Depende siempre. Ah, sí, bien. Sí, sí, es así como decís, Cari. Sí, andaré, bien, fijémonos también que tiene que ver con justamente en la oración. Andar no es lo mismo que creer o confiar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo ustedes terminan esta oración? A ver, yo les digo el inicio, ustedes me dicen cómo terminan. Yo me arrepiento y ustedes cómo terminan. Yo me arrepiento. A ver cómo lo pueden escribir en el chat. Si no quieren hablar, no hay problema, escríbanlo en el chat, ¿sí? De haber ido, por ejemplo.
Muy bien, Brenda, muy bien. De haber ido, ¿sí? Me arrepiento de no haberle dicho eso. Me arrepiento de confiar en él. Siempre se usa de, ¿sí? Pensar en algo. Bien, yo pienso. Pensar tiene dos variantes. Lo que pasa es que puede ser yo lo pienso, ¿sí? Eso fue pensado por mí, ay, como un complemento objeto directo. Pero tiene una variante a veces con en, ¿sí? Es como hablar por ahí. Hablar, ¿cómo es? Hablo de, hablo con. Hablar con, sí. Pensar sí es el ejemplo de la diapositiva. Profe, pero el verbo pensar puedo decir también pienso así, pero también puedo decir pienso de esa manera. Sí, también Claro, podría ser. pasa algo ahí, pienso, pero en algo de esa manera, ¿sí? Claro, sí, Pienso sí, sí, sí. así en relación a esto. O sea, fíjate, Claro, que yo puedo decir siempre. así, pero me falta como en algo. Lo que pasa con pensar en es que a veces también admites una variante que es yo lo pienso. En yo lo pienso, ya Mm, no, yo no digo no, yo pienso en claro. lo, ¿sí? Pero ahí son diferentes contextos, ¿sí? Pero si yo no uso yo lo pienso de esta manera, o yo lo pienso así, como ustedes quieran decirlo, sí voy a tener que usar pensar en algo o hablar Mm. con alguien. Por ejemplo, soñar. ¿Qué piensan ustedes de soñar? Es un verbo que va a exigir preposición. Muy bien. ¿En qué preposición es exigida? Sueño con, Bien, muy bien, Karina, sueño en, muy bien, Liz, en sí, el chat también. Pensar con, perdón, soñar claro. con, ¿sí? Yo sueño con un futuro mejor. Yo sueño con, bueno, voy a ser honesta, yo sueño Ganarme la con lotería. Roger Federer. ¿Cómo? Oh, está bien, yo también. No, ganarme la lotería, profe. No, bien, O bien, bien, está muy una bien. cosa así. Profe, mucho tenis usted. Sí, se pueden, los ejemplos, hay mucho tenis, es por algo. A veces, en realidad los profes siempre ponemos cosas que conocemos, siempre hay algo ahí. Bien, muy bien. Entonces, muy bien los ejemplos, súper bien. Después tenemos las vacías, ¿no? Entonces tenemos las plenas, las semiplenas y las vacías. Si ustedes buscan otro material, es capaz en vez de plenas le aparezcan llenas. Es lo mismo, ¿sí? Las llenas, semillenas o vacías. Nosotros utilizamos el material de San Mateo y Albano, que son dos profesoras de la UBA, todavía están vivas, trabajan, son argentinas y son gramáticas, ¿sí? Son doctoras en gramática y dan esta propuesta de dividir a las preposiciones en plenas, semiplenas y vacías. Y ese es el marco teórico que nosotros tomamos para esto, ¿sí? Las vacías son aquellas que se desempeñan como marcas de función sintáctica. ¿Qué quiere decir esto? Significa que solamente existen para eso, no tienen un valor, no. Yo intento encontrarle un valor y no se relaciona con el verbo como las semiplenas y no tiene como un peso de significado como el caso de las plenas, que es el caso de durante, en, ¿sí? Por ejemplo, por tiene un valor muchas veces de causa, ¿no? Yo me fui por esta razón. Yo me fui por su mal humor, ¿sí? Yo me quedé por su bondad, ¿sí? Como tiene este valor de causa muchas veces un por, ¿no? Entonces ahí sería una plena. Y en caso acá, justamente de las vacías, no tienen ese valor. Son justamente las que nosotros no le podemos encontrar nada y solamente sirven sintácticamente, ¿sí? ¿Por dónde anda usted? Ahí pasa algo. ¿Por dónde anda usted? También tiene que ver, dónde anda usted ya es válido, ¿no? El por ahí puede estar como no puede estar, ¿sí? Ya ahí ya no es exigido por el verbo. Eso ya significa algo, que semiplena no es. Plena como valor del hogar puede ser yo estoy por tal calle, tiene más un valor locativo, ¿cierto? En este caso tiene un valor locativo, de espacio, ¿sí? O también podría ser locativo temporal, o sea, cuando yo digo
por los años 50 nos encontrábamos con tal cosa. Así que sí, le podemos ir encontrando otros valores, ¿sí? Lo mismo que con tiene muchos valores. Puede ser, yo corté la torta con cuchillo, yo tomé el té con cuchara, ¿no? Entonces ahí tiene un valor de instrumento. Pero también puedo decir, yo estoy con Margarita, yo estoy con Paula. Entonces ahí hay un valor de compañía. Yo viajé Yo viajé con Mauro, Es el compañía. deseo de Maura. Bien, entonces, ustedes se van a dar cuenta que le podemos encontrar diferentes valores, ¿sí? Muy bien, Maxi. Bien, y las vacías no tienen nada más, ¿sí? Son totalmente distintas, no tienen nada. Por ejemplo, amo a mis mascotas. Y esa A está para marcar el objeto directo nada más, ¿sí? Nada más que para marcar el complemento objeto directo. No hay otra. Solamente está para eso. Sí, es importante igual ver el contexto en el que se encuentra esa preposición, ¿sí? Porque no porque veamos en, vamos a clasificarla ya como Semipleno. semiplena, ¿sí? Porque puede ser plena o semiplena. Lo mismo con A, no siempre es vacía, depende del contexto. Por ejemplo, voy a casa de mis abuelos, ¿sí? Ahí tiene un valor esa preposición. Entonces, siempre el contexto. Es distinto, por ejemplo, a los sustantivos, que si yo digo virome, bueno, sé que es un sustantivo concreto, común, ¿sí? En cambio, las preposiciones tienen que estar contextualizadas para poder saber si tienen o no valor semántico, ¿sí? Bien. En la escuela seguramente a todos les obligaron a estudiarse las preposiciones Y si de no, memoria. pasará ahora. Y si no pasaron por eso, lo harán ahora. Lo vivirán con nosotras. Entonces, es por eso que podemos decir, ¿no es cierto?, que las preposiciones pertenecen a una clase cerrada, porque justamente es posible hacer una lista de ellas. ¿Sí? Tenemos a alguien que sepa de memoria, van a hacer trampa porque lo van a leer. No lo lean, díganlo de memoria. Nosotros podemos sacar los ojos cerrados. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Más ¿Vos o sabés, menos. vos sabés que yo ya me olvidé del so. Yo cuando me dijeron so no se usa más, lo saqué porque siempre me confundía. So sobre, decía yo. Cuando era chiquita, no entendía nada. Repetía Sí, nomás. yo también. Sí, pero sí, y eso queda. Es importante. A veces uno dice que la memoria no es importante para estudiar. La memoria es importante para estudiar. Muy bien, Liz, te felicitamos, te abrazamos desde acá. Es importante la memoria, chicos. No es la más importante, porque uno tiene que razonar, pero la memoria ayuda un montón, porque si yo no me acuerdo las preposiciones, me va a costar un montón. Y si me doy cuenta, tampoco son 50.000 preposiciones. Justamente lo que decía recién la profe, es una clase cerrada. Entonces, en esta clase cerrada es posible justamente estudiarnos, porque si no contamos, un poquitas, ¿sí? Y ahora están justamente lo que sigue, viendo algunas si ya van a estar en la lista de las nuevas proposiciones. ¿Sí? Las nuevas preposiciones justamente son mediante, durante, salvo, excepto e incluso, ¿sí? Que Versus la también se está tratando versus, que la pueden agregar a esa listita de casi proposiciones. En realidad la RAE con el tema del uso las va agregando de a poco. Gracias a la profe Budiño, bien, la profe Budiño. Las preposiciones. A ver, nosotros no usamos so, ¿sí? En general en la vida no usamos so. Pero si ustedes leen textos viejos, va a aparecer un so. Textos legales viejos, ay, abundan el so. So significa bajo, debajo de. Es de uso arcaico, es decir, viejísimo. Y restringido a ciertos ámbitos. Por ejemplo, el jurídico, so pena de muerte. ¿Qué significa? Bajo la pena de muerte, ¿sí? So no es lo mismo que sobre, ¿sí? Porque yo me acuerdo cuando era chica creía que como era la abreviatura de sobre, no es, ¿sí? So es bajo o bajo de, debajo tienen de. la idea contraria justamente Sí, a no. sobre. Sobre es esto y so es esto, así que son opuestos, ¿sí? Cabe, cabe todavía se usa para mí un poco más que so, o por lo menos en ámbitos académicos se usa mucho cabe, ¿sí?
Signo significa junto a, es de uso arcaico y restringido en el ámbito de la literatura. Probablemente por eso no me parece tan lejano a mí y porque seguimos hablando, ¿no? Dentro de nuestra proyección de título de profesoras en letras, justamente seguimos hablando de literatura. Por ejemplo, vive en la Plaza Mayor, cabe a la iglesia, o sea, junto a la iglesia. No es lo mismo que cabe destacar, sí, por favor. Cabe destacar tal cosa es otra cosa. No puedo decir que es lo mismo que cabe de a la iglesia, ¿sí? Cabe a la iglesia es junto a la iglesia, ¿sí? No es lo Y mismo. no es lo mismo tampoco que el verbo, sí, que la conjugación. Él cabe allí, y es otra Claro. cosa. Siempre el contexto nos va a determinar o nos va a ayudar a discernir justamente a qué clase de palabra pertenece. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, ahora vamos a hacer unos ejercicios. ¿Nada? Ninguna. ¿Mm? Bien, entonces, ¿vamos a la otra? ¿O hagamos ejercicios? No le vamos a Bien, bien, que bien. Bien, entonces, piensen un poquito. vamos a hacer unos ejercicios. Sí, bien. Yo les voy a decir unas oraciones y ustedes me tienen que decir si es plena, semiplena o si es vacía. ¿Sí? Ahora vamos a copiar en el chat, porfis. Bien. En caso de ser plenas, Digan el ¿qué valor. valor tiene? Yo me intereso en las matemáticas desde pequeña. Matemáticas con tilde. Bien. Otra. Catalina vive en Colombia por el trabajo de sus padres. Ah, otra. Ellos se dirigen hacia Alberdi para comprar ropa. ¿Qué tiempos aquellos? Bien, vamos a trabajar con esas tres, perdón. Vamos a trabajar con esas tres y se van a dar cuenta que en algunas hay más de una preposición, ¿sí? Entonces ustedes analícenlas un ratito, ¿sí? Les damos un ratito para que ustedes las piensen, fíjense cuáles sacamos y ahí las analizamos todos juntos. Y lo tienen más grande, ¿sí? Para que vayamos haciendo después todos juntos, ¿sí? Y podemos agregar una. Julieta trajo regalos para todos. Ahí está, 4. Brenda, ¿te animás a hacer una? Karina, ¿Sí? ¿te animás con Hola. alguna? Sí, creo que sí. El verbo intereso acá, yo me intereso en algo, siempre. Entonces esta podría ser una semiplena.
en las matemáticas. Desde pequeña es valor locativo temporal, ¿puede ser? Que esto podría ser una plena. Muy bien, muy bien. Entonces, en el primer caso tenemos dos, que son en y Sí, desde, y como dice Karina, en es una semiplena porque el verbo interesar siempre requiere de que alguien se interese en algo. Muy bien. Y desde pequeña es una locativa temporal, tiene ese valor locativo temporal porque exacto, marca sí. un transcurso, un tiempo, ¿sí? Una temporalidad y tiene un valor, por lo tanto la hace plena. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Valeria. En la primera había una preposición que es en y había otra también que es desde. Muy bien. ¿Quién se anima a hacer otra? La de Catalina, por ejemplo. Lo Se- pueden hacer en el chat, Sí, no si hace no, falta, sino que, si no lo quieren hablar, lo hacen en el chat. Pero la idea es que lo vayan haciendo para que puedan ver si está bien o no lo que hacen, ¿sí? A ver, Valeria, vamos a hacer entonces, ¿sí? Catalina vive en Colombia por el trabajo de sus padres. Bien, bien. En es una locativa plena. Bien, tiene un valor de locación, de espacial. Muy bien. ¿Y hay no hay más preposiciones? y ahí escribió la segunda. Viene, la segunda está en, ¿y qué otra hay en la segunda? Profe, de sus padres puede ser simplemente la última, la vacía, por el trabajo de sus padres. Puede ser una vacía de sus padres, es como un nexo. A ver, La idea de por el tal trabajo cosa, o sea, es motivo, porque no, claro, por, o porque no sea, marca pertenencia. Si marcase pertenencia, claro, otra cosa, sí. pero acá sí es, sí, acá es vacía. SD es vacía, muy bien. Ah, Y falta otra, a ver, por, creo que lo por, dijo, creo que lo dijo la compañera. hay que haber escribido listo. Eso sería motivo. Ahí está por, muy bien, por, está bien, Liz. ¿Y ese por qué es? ¿Plena, semiplena o vacía? Plena puede ser, profe. Si decimos que es semiplena, tiene que ver con vive, o sea, es exigida por vive. Si decimos que es plena, ¿qué valor tiene? En este caso puede ser motivo, Motivo causa, muy bien, sí, por tal. causa, perdón, causa, eso. Sí, 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 Sí. motivo causa, muy bien, muy bien. Perfecto. Bien, chicas, bien Valeria, bien Liz, bien Cari, ¿sí? Vamos entonces a la tercera. Ellos se dirigen hacia Alberdi para comprar ropa. Hacia Alberdi, profe, es una plena, locativo. Es una Para, sí, es locativa. una causa. Sí. Para también es causa, las dos son plenas o llenas. Muy Sí. bien, las dos son plenas o llenas, muy bien, muy bien. Y la cuarta, Julieta trajo regalos para todos. Esa es una vacía, puede ser. Trajo regalos, puedo decir. Para todos. Tampoco puede ser una de compañía ni nada, porque no dice con, pero es para todos. Es como, ah, motivo, bueno, tampoco motivo. No me da motivo. Para mí es una vacía. No, complemento objeto. No. Nosotros acá vamos a empezar con otras funciones sintácticas. Sí, me parece. Regalos. Claro, pero está bueno que, si bien nosotros todavía quizás Les no, trajo regalo, podría ser un complemento objeto indirecto.
Claro, pero está muy bien porque es vacía, ¿sí? No tiene ninguna carga semántica, no tiene ningún valor semántico, ¿sí? Simplemente me está ahí, está actuando justamente como nexo o marcando la función sintáctica, pero nada más. Tiene un valor como de beneficiario o a quién se beneficia con eso, o sea, a dónde va dirigido lo que se hace. Pero como un valor locativo, instrumental, como mucho es difícil encontrarlo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Antes de terminar, queremos preguntarles si entendieron el tema, quieren repasar, ¿hay algo que les quedó colgando, algo que les costó entender o creen que con repaso lo pueden hacer? Profesora, todas estas clases, porque yo no puedo estar los lunes, voy a tratar de estar el próximo lunes, quedan grabadas, ¿no? Quedan grabadas como siempre. Sí, 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 Ah, sí. ¿Se buenísimo. están subiendo, Mauro? Ahí ¿Sí la están? vamos a... Sí, están subidas, dice Mauro. Sí, sí, sí. y también Ah, vamos a buenísimo, hacer muchas gracias. trabajo práctico respecto a esto, ¿sí? Sí. Entonces ahí les Ah, eso les bueno. va a ustedes a repasar, digamos. Y como siempre, si algo no entienden, vemos la clase que viene, ¿sí? O por mail a Mauro. Sí, por favor, ustedes saben que, bueno, hoy es 19 y la semana que viene es 26, ¿sí? El miércoles 26 es el último miércoles del mes, lo que significa que vamos a tener nuestra clase presencial en el Círculo de Legisladores. Repito esto, para los que no pueden venir, para los que no pueden venir, no se preocupen, porque lo que damos se sube al campus, ¿sí? Entonces no hay problema con eso. Sí le vamos a poner ficha al análisis sintáctico, ¿sí? Porque es algo que cuesta mucho y creemos que en la presencialidad quizás ustedes puedan beneficiarse de eso y puedan sacarlo mejor. Sí. María nos dice, Joana María, dice, ¿puede volver a explicar, profesor de plena? Bien, plena y llena, ¿sí? Son preposiciones que ya tienen un valor, ¿sí? Yo, por ejemplo, si yo te digo durante, ¿a vos qué idea te viene, Joana? ¿Qué idea te viene con durante? ¿Hay una idea que tenga de causa, una idea que tenga de espacio, de tiempo? ¿Qué idea te viene a la cabeza? Tiempo, perfecto, perfecto. A mí también me viene una idea de tiempo más que de espacio, pero si lo pienso, también puede ser de espacio. Entonces, yo, por ejemplo, tengo ejemplos donde utilizo durante y digo, durante 5 años vivimos en Tucumán, ¿no? Y ahí es un tiempo. También puedo decir, durante 5 cuadras hablamos de las preposiciones, ¿no? Entonces, podemos ir marcando tiempos o podemos ir marcando espacios con eso, ¿no? Tiene un valor locativo, decimos. ¿Por qué? Porque la locación no solamente es espacial, sino también puede ser temporal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos fijamos con esto? Bueno, es súper, súper, súper importante que miremos porque no todas las preposiciones, no todas tienen este valor, tienen esta idea de algo. Las plenas o las llenas son las que tienen este valor. Sin embargo, las semiplenas no. O sea, no tengo una idea de, puede ser una causa o puede ser una locación o puede ser un motivo, ya no tengo en un instrumento, no aparece. Sí lo que aparece es una necesidad del verbo, una exigencia del verbo para que se use esa preposición. Yo, por ejemplo, si digo, yo confío, y yo estoy hablando con vos, Joana, me vas a decir, ¿en qué confías? O sea, ¿confías en qué? ¿En Dios, en la Virgen, en vos misma, en tus amigos? ¿En qué confías? ¿Sí? Entonces, confiar en algo va unido siempre. El verbo confiar exige la preposición en, ¿sí? Eso es súper importante para tener en cuenta. Y las vacías son las que no están ahí para otra cosa que no sea para una cuestión sintáctica. Le busco un valor y me cuesta encontrarlo, no lo encuentro.
el verbo lo utiliza o no lo utiliza, y a veces sí, a veces no, entonces no es requerido aparentemente, yo me tengo que fijar bien. Entonces, esas son las vacías. Las vacías son las que están, por ejemplo, yo quiero a Juan, yo lo quiero a Juan. Y ahí no le encuentro ningún valor a esa A. No hay valor, no hay valor, ni de causa, ni de ubicación, ni de tiempo, ni de instrumento, de nada. ¿Necesitas siempre querer algo? No, porque yo puedo decir, yo quiero comer espagueti, y ahí uno usa A, ¿sí? O yo quiero chipas para la merienda, y yo no usé A. Eso significa que no es exigida por el verbo. No es como creer en o confiar en, que siempre va a aparecer esa en. Entonces, si por ahí aparece y por ahí no, ya no es exigido. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que si no tiene valor y si no es exigido por el verbo, va a ser vacía. Tiene este valor de vacía justamente porque no tiene un significado. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias. Yo me tengo que centrar en eso. ¿Tiene significado? Son plenas. ¿Tiene un valor? Son plenas. No tiene un valor, pero son exigidas por el verbo, es decir, sí o sí, en todos los contextos que yo tengo en mi cabeza, yo necesito esa preposición, entonces son semiplenas. Lo otro es, ¿son vacías? Sí, no tienen ningún valor. Sí, sí, están ahí para que cumplan un valor sintáctico, una función sintáctica, pero valor de significado no tienen y no son exigidas por el verbo. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias como haciendo un resumen. Entonces, profe, las plenas o llenas nos van a dar siempre valores como locativos, qué sé yo, Causal, causa, de como instrumento, instrumento y demás. Las transcurso. semiplenas van siempre unidos al complemento régimen, son verbos que van a exigir siempre una preposición, una o dos incluso, porque por ejemplo el verbo soñar podemos utilizarlas con dos preposiciones en, con, y las vacías son nexos, simplemente están ahí para darle sentido a la oración o a Claro, lo que se quiere decir, más o menos. las semiplenas, sí, está muy bien, está muy bien. Las semiplenas no usan muchas preposiciones, ¿sí? A veces pueden usar una, como el caso de creer en, es solamente en, pero a veces pueden admitir, en caso de otras, una o dos, pero no son singulares. No son 10 las que admiten, ¿sí? Y fíjense también que las vacías, por ejemplo, ¿por qué decimos que funcionan como nexo para justamente marcar la función sintáctica? Porque si yo digo amo Julia, es como, suena raro, ¿sí? Necesito de esa preposición, necesito decir amo a Julia. Entonces, por eso decimos que esas son vacías, porque no tienen ninguna carga semántica, ningún valor semántico, ¿sí? El verbo amar no me exige esa preposición, sino que simplemente están ahí para marcar una función sintáctica. Claro, amar, por ejemplo, querer, necesitan de esa A si hay una persona después, o hay un sustantivo propio sobre todo, ¿no? O algo que sea una persona, personificado. Por ejemplo, yo amo a esa chica, yo amo a Mariana, ¿sí? Necesita esa A. Pero si yo digo yo amo estudiar lengua, no va. Entonces, por eso decimos que no es una semiplena. Quizás ahí se puedan llegar a confundir porque no van a entender del todo, pero si yo me fijo, hay ejemplos donde no aparecen, no están. Yo amo Entonces, las canciones, ujú, amo las flores, puedo amar muchas cosas y no y necesitan. no necesito esa preposición. Entonces, eso es lo que me tengo que fijar, ¿sí? Bien, creo que si no tenemos más dudas, los vamos a esperar para la clase que viene, que es presencial.